cordial saludo, mi nombre es Lilibet Solano Aguilar, pertenezco al CEA de Valledupar, estudio regencia de farmacia. Voy a hacer una exposición sobre cómo utilizar los medicamentos. Como pueden ver, aquí está la promoción del uso adecuado del omeprazol. Bueno, aquí tenemos el contenido de omeprazol. El omeprazol es un protector gástrico, se utiliza en el tratamiento de la dispepsia, úlcera péptica, enfermedades por reflujo gastroesofágico y del síndrome del sueño. Seguimos. ¿Para qué sirve? Es un medicamento que se utiliza para el aparato digestivo, concretamente para tratar problemas o patologías relacionados con la acidez del estómago. ¿Cuándo está indicado? El omeprazol está indicado para tratar y prevenir afecciones estomacales que se suele recetar en las siguientes situaciones: las enfermedades por el reflujo gastroesofágico, el síndrome de Sjögren-Eriksson, úlcera o trastornos provocados por las bacterias Helicobacter pylori. ¿Cuándo no está indicado? Médicos y farmacéuticos advierten de no tomarlo en aquellas ocasiones en las que suframos acidez estomacal. Seguimos. ¿Cómo y cuándo tomarlo? El momento más indicado para tomar omeprazol es en ayuna por la mañana. ¿Cómo almacenarlo y protegerlo? Conservarse a temperatura ambiente a más no de 300 grados centígrados en lugar fresco y seco. En caso de polvo para reconstituir hecha la solución, se debe emplear según la instrucción de administración. ¿Cómo se debe manejar si el paciente es anciano? La dosis inicial recomendada es de 60 miligramos de omeprazol, 20 miligramos al día. Dosis deberá ajustarse individualmente, debiendo continuarse el tratamiento durante el tiempo que clínicamente está aconsejado. ¿Cómo se debe manejar si el paciente es niño? Un niño 10 miligramos una vez al día. En caso necesario puede aumentarse la dosis a 20 miligramos una vez al día. De 2 años 20 miligramos 20 miligramos una vez al día. En caso necesario se puede aumentar la dosis a 40 miligramos una vez al día. ¿Cómo se debe manejar si el paciente es mujer embarazada? El omeprazol no se debe administrar durante el embarazo y la lactancia, a menos que el médico evalúe los riesgos y beneficios para la madre y el producto. ¿Cómo se debe manejar si el paciente tiene una enfermedad de base? El uso de omeprazol aumenta el riesgo de la enfermedad renal crónica. ¿Qué riesgo tiene su uso? Evidentemente, si se necesita tomar omeprazol u otro fármaco de la misma familia por problemas intestinales, se debe tomar. ¿Cómo se manifiestan estos riesgos? Los males llegan si se toma en exceso de estos medicamentos u otros sin razones adecuadas. El remedio podría ser peor que la enfermedad. ¿Con qué medicamento no se puede usar simultáneamente? Con clopidogrel. Cuando se administra juntos, el efecto del clopidogrel disminuye. ¿Con qué alimento no se puede usar simultáneamente? La presencia de comida en el estómago reduce la función del omeprazol en más del 40% de sus valores en ayunas. ¿Qué precauciones hay que tener con las comidas y bebidas? El contenido de la cápsula se debe dispersar en agua para su administración. Si tiene dificultad para tragar la cápsula entera, puede abrir la cápsula y dispersar el contenido en un líquido ligeramente ácido como zumo, yogur o leche agria, aunque si es posible, preferible tragar la cápsula entera. ¿Qué precauciones hay que tener si se tiene una enfermedad base? En pacientes con insuficiencia renal moderada, no se han producido cambios de los paramentos farmacocinéticas, aunque se recomienda usar el omeprazol con precaución. En caso de insuficiencia renal grave, no se dispone de datos acerca de la seguridad y eficacia del omeprazol, por lo que no se recomienda su utilización. ¿Qué precauciones hay que tener cuando se debe realizar prueba de laboratorio? Suspender la dosis e informar al encargado de su uso. ¿Cuál es la dosis tóxica? En bibliografía se hacen descritos sobre
La dosis hasta 560 miligramos que se han recibido ocasionalmente notificaciones de dosis únicas orales que de hasta 2.400 de omeprazol B, 120 veces dosis cloralbutalmente recomendada. ¿Qué puede suceder si se consume una dosis tóxica? Se han notificado náusea, vómito, mareo, dolor abdominal, diarrea, cefalia. Se han producido también casos de apatía, depresión y confusión. Los síntomas descritos han sido transitorios y no le han notificado resultados graves. ¿Con qué alimento no se puede? Ay, Dios mío. ¿Qué sucede si se le olvida una dosis? Si se olvida tomar una dosis, tómela en cuanto se acuerde. No obstante, si ya casi es hora de la dosis siguiente, debe pasar la dosis que olvidó. Continúe con su horario de medicamento normal. No tome una dosis doble para compensar la olvidada. ¿Qué sucede si no se toma la dosis, la cantidad y frecuencia prescrita? El médico recomienda seguir las indicaciones y en caso de no tomar la dosis, consultar a él. Si el medicamento es un antibiótico, ¿qué consideraciones especiales debe tener? El medicamento es un protector gástrico. Si el medicamento es un control especial, ¿qué consideraciones especiales debe tener? El medicamento no es un control especial, ya pues es venta libre. Si el medicamento actúa sobre el sistema nervioso central, ¿qué consideraciones especiales se deben tener? Actúa en el sistema digestivo. ¿Qué se debe revisar si se compra el medicamento? Que esté en perfectas condiciones, si esté avalada por INVIMA, vencimientos y otros. ¿Dónde es aconsejable adquirirlo? En una farmacia o droguería segura. Escriba cualquier otra información que considere importante. Seguir las instrucciones, recomendaciones y el médico le recete. Con esto he terminado sobre el medicamento de omeprazol. Aquí tenemos el naproxeno. El naproxeno es un analgésico de uso general, el cual se utiliza para el tratamiento de dolor leve o moderado. Está contraindicado en pacientes que presentan reacciones alérgicas a este medicamento. En mujeres embarazadas se debe usar solamente por indicación del médico, ya que este le podría causar daño al feto. Es recomendable tomar medicamento con alimento y evitar posibles irritaciones estomacales. ¿Para qué sirve el naproxeno? Sirve para tratar dolores leves moderados como dolor de cabeza, fiebre. ¿Cuándo está indicado el tratamiento sintomático del dolor leve moderado? ¿Cuándo no está indicado? Cuando el paciente presenta reacciones alérgicas a este medicamento. ¿Cómo y cuándo tomarlo? Se debe tomar con los pacientes para evitar las posibles irritaciones estomacales. En niños mayores de 12 años tomar de 5 a 10 miligramos al día. En adultos tomar 250 a 500 miligramos al día cada 12 horas cuando representen algún tipo de dolor leve o cuando presenta fiebre. ¿Cómo almacenarlo y protegerlo? Este se debe almacenar a una temperatura ambiente a no más de 300 grados centígrados en un lugar seco. ¿Cómo se debe manejar si el paciente es anciano? Se debe empezar el tratamiento con dosis pequeñas, ya que los ancianos son más sensibles a los efectos adversos. ¿Cómo se debe manejar si el paciente es niño? En niños se debe tomar solo de 5 a 10 miligramos. ¿Cómo se debe manejar si el paciente es mujer embarazada? Se debe usar solo bajo supervisión médica, ya que después del tercer trimestre causará daño al feto. ¿Cómo se debe manejar si el paciente es de enfermedad base? En estos pacientes de medicamento debe recomendarse por médico, ya que dependiendo de la enfermedad podría causar más complicaciones al paciente. ¿Qué riesgo debe tener su uso? Puede presentar riesgo como cuando nos siguen las instrucciones. ¿Cómo se manifiesta estos riesgos? Se pueden manifestar en distintas formas. ¿Qué puede suceder si se consume dosis tóxica? Se debe ir inmediatamente a un centro hospitalario más cercano para evitar que se presenten mayores complicaciones. ¿Cuál es la dosis tóxica? Se considera tóxica cuando se toma más de 500 miligramos de naproxeno. La dosis tóxica podría estar ¿Qué sucede si se olvida la dosis? Se debe tomar la dosis tan pronto recuerde, luego se debe seguir con la dosis usual, no se debe tomar la dosis doble para revisar lo que se olvidó. ¿Qué sucede si no se toma la dosis de la cantidad y frecuencia prescrita? Si se hace esto, el efecto del medicamento podría variar en relación a si se disminuye o si se aumenta tanto la dosis
como la frecuencia. Si se aumenta podría causar una sobredosis. Si el medicamento es un antibiótico, ¿qué consideraciones especiales se debe tener? En la naproxeno es un analgésico. ¿Con qué medicamento no se puede usar simultáneamente? Con ácido o colestiramina. ¿Con qué alimento no se puede usar simultáneamente? Este medicamento se recomienda que se use con alimentos, ya que puede provocar irritación estomacal. ¿Qué precauciones hay que tener con las comidas y bebidas? En la naproxeno se debe evitar ingerido alcohol. ¿Qué precauciones hay que tener si se tiene enfermedad base? Usar medicamentos solo es recomendable para médicos y seguir las instrucciones. ¿Qué precauciones hay que tener cuando se debe hacer la prueba de laboratorio? Se debe suspender el medicamento 72 horas antes de realizar la prueba. Se recomienda informar al encargado del laboratorio. Seguimos con el clonazepam. Es un fármaco perteneciente al grupo de las benzodiazepinas que actúa sobre el sistema nervioso central con propiedades ansiolíticas, anticonvulsionantes, miorrelajantes, sedantes, hipnóticas y estabilizadoras del estado de ánimo. El clonazepam, ¿para qué sirve? Sirve para controlar determinados tipos de convulsiones. También se sirve para evitar ataques de pánicos. ¿Cuándo está indicado? El clonazepam está indicado en el trastorno pánico o sinafobia. ¿Cuándo no está indicado? Si es alérgico al principio activo o cualquier de los demás componentes. Para seguir, porque el tiempo es muy cortico. Y cómo y cuándo tomarlo. Su consumo dependerá de la receta prescrita de su médico. Tal vez su médico en ocasiones cambie una dosis para asegurarse de que esté los mejores resultados. Generalmente recomienda ingerir 1 o 3 veces por día con alimento o sin ellos. ¿Cómo almacenarlo y protegerlo? Debe conservarse a temperatura ambiente a menos de 30 grados centígrados y en lugar seco y protegerlo de la luz. ¿Cómo se debe manejar si el paciente es anciano? Se recomienda limitar la dosis a la mínima eficaz y aumentar gradualmente si es necesario para disminuir la posible desarrollo de ataxia, mareos y sedación excesiva. ¿Cómo se debe manejar si el paciente es niño? No obstante, el efecto de la administración al plazo físico-mental del niño no ha sido establecido, por lo que el fármaco no debe ser administrado a pacientes pediátricos con epilepsia a menos que el beneficio supere los posibles riesgos. ¿Cómo se debe manejar si el paciente es mujer embarazada? Antes de iniciar el tratamiento debe tomar sus medicamentos si está embarazada, si piensa estarlo o si está intentando quedar embarazada. ¿Cómo se debe manejar si el paciente tiene una enfermedad base? No debe usar el medicamento si tiene glaucoma de ángulo cerrado o enfermedad grave del hígado o si es alérgica a Valium o un medicamento similar. ¿Qué riesgo tiene su uso? El uso incorrecto de este medicamento crea hábitos. ¿Cómo se manifiesta esos riesgos? Se manifiesta causando adicción, sobredosis o a la muerte. ¿Con qué alimento no se puede usar simultáneamente? Con jugo de pomelo. ¿Qué precauciones hay que tener con las comidas y bebidas? Se debe advertir que los pacientes que deben evitar el consumo de alcohol durante la terapia con clonazepam. ¿Qué precauciones hay que tener cuando se debe usar la prueba de laboratorio? Se desconoce hasta la fecha. ¿Qué sucede si se olvida una dosis? Si se olvida tomar una dosis, tómela en cuanto se acuerde. No obstante, si ya casi la hora de la dosis siguiente, deje para que lo olvidó y continúe en su horario normal. No tome una dosis doble para compensar la olvido. Si el medicamento es de control especial, ¿qué consideraciones especiales debe tener? Ser entidad del Estado que fije las políticas para garantizar la disponibilidad. Vigilar y el control de importación, distribución, venta y consumos, así como pueden ver el control especial y medicamentos de los, garantizar la posibilidad de medicamentos especial, apoyar el programa contra el fármaco de dependencia del gobierno nacional. Si el medicamento actúa sobre el sistema nervioso central, bueno, aquí porque de verdad que el tiempo no me da para seguir poniendo más porque solamente es de 15 minutos.
Clonazepam, escriba las recomendaciones. Por esto doy terminado esta